Buenas tardes, estamos aquí presentando esta charla de hoy, cambios en imagenología en espondiloartritis. Yo soy la doctora Mireima Sánchez, directora del Centro Clínico de Inmunología y Reumatología y médico alergólogo y reumatólogo. Estamos transmitiendo desde el Centro Médico Docente de la Trinidad esta charla que va a ser de mucho interés para todos los inmunólogos y reumatólogos que se estén conectando en este momento. Como podemos observar aquí, para contextualizar, podemos apreciar cómo desde hace tiempo, la artritis reumatoidea abarcaba todo lo que eran las grandes inflamaciones articulares. Sin embargo, desde 1976, los doctores Wright y Moll se empezaron a dar cuenta que existían una serie de patologías que tenían características distintas, pero que se agrupaban entre sí, y ellos decidieron separarlo de lo que es la artritis reumatoidea. Así nace el concepto de espondiloartritis seronegativa, cuya característica principal era tener un factor reumatoide negativo y tener un anti-CCP negativo también. Sin embargo, estas 5 grandes entidades presentaban características en comunes, que las vamos a ver a continuación. Las características en común de estas 5 entidades la podemos observar en la presentación de dactilitis como inflamación de falanges, tanto de miembros inferiores, cualquier falange del pie o falange de la mano, puede ser una o 2 falanges afectadas, donde se observa una inflamación del metacarpo proximal. También otras características muy comunes de estas enfermedades es su fuerte tendencia a una asociación familiar. Si una persona tiene un familiar con esta enfermedad, tiene ya aproximadamente 30% de posibilidades, si reúne las otras características, de tener la enfermedad. También se caracteriza que estas 5 entidades presentan una oligoartritis, pero a predominio de miembros inferiores. Pueden ser en tobillo, en rodillas, con la modalidad de ser asimétrica. A diferencia de la artritis reumatoidea, que la artritis reumatoidea, como sabemos, es una presentación simétrica. Intermitente, esta puede presentarse intermitente, puede ser el primer signo sencillamente de una presentación de una espondiloartritis seronegativa, solamente una artritis en rodilla y que mucho tiempo después se detecte la enfermedad como tal. El principal motivo de consulta de las personas que presentan la espondiloartritis seronegativa es el dolor inflamatorio en región lumbar. Y este dolor se puede manifestar también en dolor en la región sacra, es decir, un dolor en región glútea intermitente. Un día duele un lado, el otro día duele el lado derecho, el otro día duele el lado izquierdo. Entonces el paciente se va a quejar de que es un dolor que viene y que va. El dolor en el esqueleto axial es un dolor de características inflamatorias, es decir, es un dolor que se exacerba con el reposo y mejora con la actividad. Las entesopatías forman parte también de las características comunes de estas entidades. Las entesopatías se caracterizan por ser una inflamación de la unión del tendón con el hueso. Estas entesopatías pueden ser a predominio del tendón de Aquiles, como les dije, unilateral o bilateral, y también puede dar una fascitis plantar. Otros sitios muy comunes de presentar las entesopatías es en las articulaciones costocondrales, tanto en la primera o en la séptima, derecha o izquierda, en la espina ilíaca anterosuperior, en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca posterior, tanto derecha como izquierda, y también en la región lumbar, en la apófisis espinosa de L5, lo cual me hace una presentación florida en todo lo que es la región de la cadera. Y como les dije anteriormente, en el tendón de Aquiles es uno de los sitios de presentación también importante. Entonces, agrupando o rediseñando, cuando se diseñó esta nueva clasificación, estos doctores lo agruparon en estas 5 entidades, que son la artritis indiferenciada, la artritis psoriática,
la artritis reactiva, la más común de todas, que es la espondilitis anquilosante, y las enteropáticas. Estas enteropáticas incluyen lo que son la enfermedad de Crohn y la enterocolitis ulcerosa. Posteriormente, esta clasificación se ha redimensionado y ha evolucionado en los últimos congresos y en las últimas reuniones que hemos tenido de expertos, y más adelante hablaremos de cómo se clasifican ahora. En cuanto a la evolución natural de esta enfermedad, vemos que es una enfermedad altamente incapacitante si no se diagnostica a tiempo. Aunque el margen de diagnóstico de la enfermedad suele ser bastante amplio, pues que la persona puede pasar hasta 9 o 7 años para que se le haga el diagnóstico en las mujeres, y se habla de hasta 5 y aproximadamente 5 años en hombres. Si se dejara en una evolución natural, esta enfermedad pudiera iniciarse como una característica de una entidad y luego tener características de otra. Es decir, en esta presentación, en esta fotografía, vemos como este paciente de 21 años empieza con características de espondilitis anquilosante. Y a lo largo del tiempo, él presenta manifestaciones de artritis psoriática. Esto es muy común que suceda, que hay una evolución de otras entidades distintas, a pesar de haber iniciado como una característica, por ejemplo, de espondilitis anquilosante, posteriormente se presenta características de artritis psoriática, o puede ser que la persona empiece con una enteropática y posteriormente presente ya características más concretas de espondilitis anquilosante. O sea, estas enfermedades pueden ser, como muchas enfermedades reumáticas, pendulares, ¿no? Van modificándose en el tiempo. Si esta enfermedad no es tratada a tiempo, se van a ver afectados lo que es las regiones articulación sacroiliaca, y incluso el paciente puede necesitar reemplazo de cadera y llegar hasta las complicaciones más importantes, como sería la compresión medular debido a la subluxación del axis. Recordemos que el axis es la C2, la vértebra C2, y bueno, cuando hay subluxación, obviamente ya hay un compromiso bastante importante en el paciente. Lo que define también, o como se puede ver en este tipo de paciente, es que el paciente va a ir cambiando lo que es la curvatura normal de la columna. Como todos sabemos, nosotros presentamos una lordosis cervical en la columna de manera natural, una cifosis torácica y una lordosis lumbar. Con el paso del tiempo, estas curvaturas normales se van a ir modificando porque hay una proliferación de hueso, hay una nueva formación de tejido óseo. Entonces, lo que era una cifosis normal se va a pronunciar y la lordosis se puede disminuir. Entonces, el campo de visión del paciente, en vez de estar al frente en 90 grados, el paciente va a quedar con la mirada hacia abajo. El paciente, para corregir esto, para tener un mayor campo de visión, tiene que él mismo tratar de arquear un poco la columna, y vemos también que esto impide mucho lo que es la marcha adecuada, ¿no? Y es uno de los motivos también de incapacidad. Puede haber una afectación de columna de lo que es la cifosis de hasta 110 grados, ¿no? Ahí vemos cómo el paciente con la nueva formación de hueso pues queda modificado todo lo que es su anatomía normal. Ahora, ¿cómo se registran estos pacientes y qué datos tenemos acerca de nuestros pacientes locales, ¿no? Ahí en todos los países europeos, en Canadá, en Estados Unidos, ellos tienen su propia data, ellos tienen sus propios registros. Por lo menos en España hicieron un trabajo a principios del año 2000 en un registro que se llamaba el Regisponsor. Ellos eran para registrar cómo era la presentación de los españoles, de cuáles de las 5 entidades eran las más frecuentes, y ya para el 2005 ellos deciden ampliar esa data e incorporar 10 países latinoamericanos para participar en lo que era un registro ya mundial, ¿no? Pero en cuanto a los países latinoamericanos, ese registro se llamó Responde.
Este registro se hizo gracias al apoyo del Centro Nacional de Reumatología, y los datos que podemos sacar de esto, bueno, son muy importantes porque tenemos que, igual que en otras partes del mundo, la mayoría de los pacientes son masculinos, los que presentan esta enfermedad aquí en Venezuela, y el promedio de enfermedad de paciente, el promedio de edad que tenían para el momento del estudio era de 41 años, más o menos 14, con una evolución de aproximadamente 12 años. Esto quiere decir que el paciente es muy joven cuando empieza a presentar la enfermedad. Sin embargo, este tipo de diagnóstico a veces se retardan porque la presentación no son lo suficientemente clara, y bueno, el paciente puede tardar hasta 9 años en ser diagnosticado como tal. De las 5 entidades que se presentan en espondiloartritis seronegativa, la más frecuente que se registró en el estudio responde aquí correspondiente al capítulo Venezuela, en base a 69 pacientes, es la espondilitis anquilosante, igual que en otras partes del mundo también. En segundo tenemos la artritis psoriática, posteriormente la espondiloartritis indiferenciada, y de último tenemos las enteropáticas. ¿Okay? Tenemos que recordar, y es muy importante destacar, que el primer síntoma por el cual el paciente consulta por lo general es el dolor lumbar. Entonces, este dolor lumbar, al ser inflamatorio, tiene unas ciertas características que sería bueno precisar. Más adelante hablaremos de cómo diferenciar un dolor lumbar de tipo inflamatorio. En cuanto al registro como tal, que se hizo para los países latinoamericanos, fue muy interesante el resultado, ya que recordemos que Latinoamérica es una de las zonas con más diversidad étnica, ¿no? Por ejemplo, vemos países, por ejemplo, como Brasil, donde hay más diversidad étnica, está presentado como morado claro, y el tono más oscuro, que sería Argentina y Perú, son sitios donde hay menos diversidad étnica. Esto nos da una característica como región, comparándonos con los otros registros europeos. En este caso, con el registro español, vemos que en nuestros países la presentación periférica es más frecuente que en España, en el registro español, y las entesitis también son mucho más frecuentes. Esto se evidencia también una diferencia en cuanto a la presentación de pacientes con HLA de 27 positivo, donde aquí es menos frecuente, y en registros españoles el 83% de los pacientes presentan un HLA 27 positivo. En cuanto a las lesiones de cadera, estos países lo presentan con más frecuencia, y estas lesiones de cadera, si no se diagnostican o no se tratan a tiempo, pueden ser tan incapacitantes que necesiten cirugía con reemplazo de cadera, y sobre todo si esto sucede en las etapas tempranas de la enfermedad. Por lo cual la importancia de traer este tema es la incidencia alta, se habla de hasta 77 pacientes por cada 100.000 habitantes, y una prevalencia de 3 a 7% de la población. Como les expliqué, ha evolucionado el concepto de la clasificación como tal, y nos vamos a incorporar en el grupo de las espondiloartritis seronegativas una nueva entidad caracterizada por presentar la misma clínica de pacientes con espondilitis anquilosante o con espondilitis axiales, pero con la salvedad de que este paciente no tiene ningún cambio radiográfico. Sin embargo, todas las características clínicas la presentan. Entonces, una resonancia magnética o un HLA de 27 negativo no excluye que el paciente pueda tener afectada la columna por una espondiloartritis seronegativa. Se dice que la prevalencia de esta clasificación de espondiloartritis no radiográfica, como le llaman, es igual que la espondilitis anquilosante. Y a diferencia de la espondilitis anquilosante, es más frecuente en mujeres,
y es más frecuente en mujeres esta presentación no radiográfica, por lo cual a veces se confunde incluso en los diagnósticos diferenciales. Se ha confundido también mucho con fibromialgia y que pudieran presentar también un tipo de dolor, ¿no? Que el paciente presenta dolor articulares y esto. Entonces, y como son en mujeres, pues también surge, ¿no? Este tema del diagnóstico diferencial, ¿no? Y otra de las características es que este tipo de pacientes que tienen esta espondilitis no radiográfica puede pasar hasta 12 años en que presente la primera manifestación radiográfica. Entonces, nosotros haciendo un corte donde iniciamos la enfermedad, tenemos toda una ventana de oportunidades. En la línea punteada negra es donde el paciente inicia la enfermedad, pero anterior a eso podemos tener un diagnóstico dado por una resonancia magnética, donde tenemos una sacroiliitis activa, y si se deja a una evolución natural, vamos a tener la presentación de sindesmofito, que es la formación de hueso nuevo, y el dolor de espalda mucho más agudo de tipo inflamatorio. Entre este paso del tiempo puede pasar hasta 12 años, 10 años entre el primer inicio y realmente cuando se diagnostica al paciente, que es en el punto de la línea punteada. Entonces, como les venía diciendo, los pacientes, aquí lo que se ve es la evolución en el tiempo de cuánto tiempo va a pasar para que el paciente presente cambios radiográficos. Fíjense que en el primer año solamente el 32% de los pacientes presentan cambios radiográficos. Ya cuando estamos hablando de entre 3 y 6 años, el 46% de los pacientes presentan unos cambios en las imágenes, y en el mayor de 12 años, el paciente puede tener cambios radiográficos en un 71% de los pacientes. Sin embargo, tenemos un 30% aproximadamente de pacientes que nunca van a presentar cambios radiográficos, de ahí la importancia de poder diagnosticar clínicamente la enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar clínicamente la enfermedad? En primero que tenemos que tener en cuenta es cómo diferenciamos un dolor lumbar inflamatorio de uno mecánico. Han habido ciertos consensos, pero el que se maneja actualmente es el consenso de ASAS, publicado en el 2009, donde para decir que tenemos un dolor tipo inflamatorio es un paciente, por lo general, para decir que es espondilitis masculino, un paciente joven de menos de 40 años, donde el dolor se da sobre todo en reposo, calma con la actividad, mejora con el ejercicio, y el dolor es nocturno. El paciente lo que refiere es que él, cuando se acuesta, el dolor lo levanta, el dolor le despierta. Cuando él se tiene que levantar necesariamente, porque el dolor es tan intenso que no lo deja estar en reposo. El paciente también refiere que se calma con el agua caliente, cuando se ducha con agua caliente. También refiere que cuando está en actividad siente alivio, pero más que todo es al final de la tarde, cuando está en su casa, cuando está reposando o acostado en el sofá, o ya cuando vaya a dormir es cuando más le duele, ¿no? Entonces, esta es la diferencia del dolor mecánico. El dolor mecánico, cuando hay actividad, es cuando más duele. Aquí es al contrario, ¿no? Esa es una de las características más importantes que tenemos que tener en cuenta. Y también este dolor inflamatorio calma con AINES. En cuanto a la epidemiología del dolor lumbar o dolor de espalda, es un motivo de frecuencia, es un motivo de consulta muy frecuente, incluso en estudios realizados en Estados Unidos por John Revief en Houston. Él nos habla de que hay una frecuencia de consultar por dolor lumbar o dolor crónico de espalda hasta de un 19%. Esto es en las consultas a médicos generales, ¿no? De ese 19%, un tercio de estos pacientes tenían un dolor tipo inflamatorio, es decir, que no era mecánico, que no era una hernia,
sino que era un dolor inflamatorio que ya tendría que evaluarse a través de la consulta de reumatología. Y la prevalencia según los datos epidemiológicos que él refiere en su trabajo, de espondilitis, de espondiloartritis seronegativa con toque axial es de un 1% hasta un 1.4% de los pacientes con dolor lumbar. Entonces, podemos decir que en esta clasificación que les mostré previamente se incluye una nueva entidad llamada la espondiloartritis seronegativa axial no radiográfica, que es el círculo grande que ustedes observan aquí. Esto ya queda plasmado en los consensos de ASA del 2009, donde ellos separan un brazo de imagen, pero también crean o extienden lo que es otro brazo, o decir, otro grupo de pacientes que presentan clínica, pero que no presentan cambios en la imagen. Y esto lo vamos a desglosar aquí. En este consenso, ¿cómo quedan los criterios diagnósticos? Bueno, los criterios diagnósticos quedan el grupo que tiene una imagen positiva digamos, sacroileitis o cambios en imagen tanto radiográfico o en resonancia, tiene que tener por lo menos una de las características que están en el cuadro gris en el medio para decir que el paciente tiene la enfermedad. Es decir, que si tienes la imagen de una radiografía o una resonancia, tú solamente tienes que tener o artritis, o entesitis, uveitis, dactilitis, una respuesta a AINES, el HLA-27 positivo o un PCR elevado. Pero si, por ejemplo, el paciente consulta y no tiene cambios en las imágenes, tiene que tener por lo menos 2 de estas características para poder diagnosticarlo como un paciente con espondiloartritis seronegativa. Independientemente que el HLA-27 sea positivo o negativo, porque esto depende también del grupo étnico donde el paciente pertenezca. Entonces, tenemos que la importancia de profundizar en estas patologías es porque afectan o tienen comorbilidades en toda la economía del ser humano. Es decir, en la esfera osteoarticular presenta el paciente entesitis, dactilitis, artritis, puede presentar también en la esfera gastrointestinal colitis, bueno, obviamente sacroileitis, que es una de las características más predominantes, ¿verdad? Pero también tenemos a nivel oftalmológico la presentación de uveitis, que es una de las características o de las comorbilidades más frecuentes que hay asociado a estas patologías. Y tenemos también que se afecta la esfera dermatológica con la aparición de psoriasis, ¿no? En caso de que el paciente tenga artritis psoriática. Entonces, es una enfermedad, como vemos, que afecta todo el sistema. Aquí tenemos la pirámide diagnóstica para ubicarnos bien cómo vamos a diagnosticar el paciente. Tenemos que tener presente que si el paciente tiene un dolor lumbar tipo inflamatorio, que ya describimos a qué se refiere, tiene un 3% un 3.1 probabilidades de tener la enfermedad. Pero si el paciente ya presenta una sacroileitis por resonancia magnética o por rayos X, obviamente ese paciente ya no necesita ninguna otra característica para diagnosticarla dentro del grupo de la espondiloartritis seronegativa. Es decir, tenemos que estar pendientes de todas estas características a la hora de tener el paciente al frente que nos refiera a un paciente que tenga artritis en miembros inferiores o un paciente que tenga dolor lumbar, que por lo general es el primer motivo de consulta. Otro punto a destacar aquí es que no solamente las comorbilidades que le presenté anteriormente, sino también podemos tener pacientes que a lo largo del tiempo pueden desarrollar osteoporosis, uveitis aguda, como ya les dije anteriormente, pero hay una condición pulmonar, puesto que la afectación de toda la columna y
y la afectación o la proliferación ósea va a hacer que el paciente presente una enfermedad pulmonar restrictiva, que tenga problemas, digamos, a nivel respiratorio, por lo cual este paciente tiene que ser valorado de manera interdisciplinaria, no solamente por el reumatólogo, el inmunólogo, sino el neumonólogo en caso de que el paciente presente una enfermedad pulmonar. También en algunos pacientes, si la enfermedad lleva más de 15 años, se puede observar que por inflamación de la arteria aorta el paciente puede tener una insuficiencia aórtica, puede también presentar hipertensión, puede presentar toque renal debido a la gran cantidad de AINES que el paciente se ve en la necesidad de tomar, y como complicaciones más, digamos, severas, podemos tener la parte neurológica con el síndrome de cola de caballo, causa equina o fractura incluso de alguna de las vértebras, ¿no? Entonces, todos estos son el tipo de complicaciones, digamos, muy a largo plazo que puede tener un paciente si no se le diagnostica a tiempo. Entonces, de ahí la importancia de hacer el diagnóstico de manera temprana. Entonces, avanzando en lo que es las causas que limitan las funciones en la espondilitis anquilosante, bueno, limitan al paciente no solamente la actividad en sí de la enfermedad que viene dada por el dolor, que es un dolor sordo, opresivo, lacerante, o sea, puede ser desde moderado hasta lacerante, puede ser un dolor bastante fuerte, o el paciente puede presentar también limitación por la actividad por fatiga crónica, o sea, dice que el paciente por general se queja de que si está parado una hora o de repente hace su actividad diaria, pues el síndrome de fatiga es muy fuerte. Entonces el paciente siempre hay que recomendarle que, bueno, que no puede hacer cola, que no puede excederse en lo que es la actividad física. Hay que decirle que puede hacer las cosas, pero digamos de manera paulatina y no todo el mismo día, porque la fatiga que presenta el paciente puede ser bastante importante. Otra de las actividades de la enfermedad se puede reflejar en lo que es la inflamación articular, la rigidez, y tenemos por otro lado otras causas que limitan la función en el paciente, sería el daño estructural. El daño estructural es lo que vamos a ir desarrollando en la segunda parte de la presentación. Esto viene dado por la restricción respiratoria, la artritis avanzada en cadera, anquilosis de columna, y en casos ya más severos tendríamos las subluxaciones, ¿no? Entonces, estos daño estructural, ¿verdad?, se ve reflejado en las imágenes, que es lo que vamos a desarrollar en esta segunda parte, ¿no? Para el diagnóstico o seguimiento del paciente con espondiloartritis, la mejor manera sería hacerlo a través de imagen. Sin embargo, la radiología tiene sus limitaciones. Una de las grandes limitaciones que tiene los rayos X en esta enfermedad es que no se ven o no se aprecian los tejidos blandos, y cuando hay daño estructural es porque la enfermedad ya ha pasado mucho tiempo instalada en el paciente. En el momento de ver una rayos X de pelvis, nosotros lo que nos vamos a ubicar sobre todo es en la articulación sacroiliaca, que es donde se presenta sobre todo en el tercio inferior de la articulación, puede ser unilateral, o sea, derecha o izquierda, pero en el tercio inferior es por donde empiezan realmente los cambios, y ahí vamos a ver una serie de cambios estructurales, que es lo que nos van a dar indicios de que el paciente presenta una espondiloartritis. No vale la pena repetir las radiologías o los rayos X en menos de 5 años, pues los cambios estructurales se dan, para ser vistos por este método, se dan cada 5 años, ¿no? Entonces realmente se le pide al paciente una sola vez y ya se le vuelve a pedir radiografía, bueno, posterior a 5 años, en dado caso que lo amerite. Entonces nosotros nos vamos a ubicar sobre todo en la articulación sacroiliaca, porque como sabemos está
constituida por la unión del hueso ilíaco y el hueso sacro. ¿Okay? Y como les digo, la presentación de las erosiones, la esclerosis o la anquilosis pueden ser bilaterales. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar allí en esta radiografía? Bueno, nos vamos a enfocar en tratar de ver las erosiones, los espacios, cómo está el espacio articular, si está disminuido o si ya no hay espacio articular porque hay una anquilosis, ¿verdad? Y estos cambios radiográficos pues nos van a decir que el paciente tiene por lo menos 5 años ya con la enfermedad, si no más. Entonces, para tratar de sistematizar estas descripciones, también el grupo ASAS, el Grupo de Estudio Internacional para Espondiloartritis, tiene una clasificación, ¿no? Cuando uno ve una radiografía de la articulación sacroilíaca, vamos a ver que es grado 1 cuando en la radiografía se ve normal y no hay cambios radiográficos. Vamos a tener un grado 0, sería ese caso en caso de que el paciente tuviera una rayos X normal. Grado 1, cuando uno sospecha por la clínica y hay una leve sospecha de que existen unos cambios radiográficos, pero ya cuando empiezan los cambios importantes serían del 2 en adelante. Podríamos tener en el grado 2, tenemos unos mínimos cambios de unas pequeñas líneas de erosión y esclerosis, pero con la salvedad de que no hay cambios en la amplitud articular, porque la amplitud articular se va a ir disminuyendo hasta formar la anquilosis. Entonces, pero en el grado 2, todavía esa disminución del espacio, el mínimo espacio articular que hay allí, está presente. El grado 3 tenemos alteraciones inequívocas de sacroileitis, que puede ser ya moderado o avanzada. En este caso se observan las erosiones, la esclerosis, hay ensanchamiento, primero hay un ensanchamiento del espacio interarticular y luego hay una fusión. En este grado 3 también podemos incluir el estrechamiento o anquilosis parcial. Y el grado 4 es cuando ya vemos una anquilosis total, ¿no? Aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo veríamos esas articulaciones. Vamos a enfocarnos en lo que es la articulación sacroilíaca. Como ven en su lado izquierdo, vemos una rayos X normal, pero con las flechas negras vemos una sacroileitis derecha grado 2. Fíjense que hay erosiones, pero no hay ni ensanchamiento ni disminución del espacio articular. Lo vemos allí reflejado con las 3 flechitas negras, ¿no? Y aquí ya vemos una diapositiva donde podemos comparar una rayos X de la articulación sacroiliaca normal y compararla en el lado derecho con una fusión total, es decir, una sacroileitis grado 4. Fíjense que ya la línea ni siquiera se ve, no, totalmente fusionado, está representado o está destacado con las flechas blancas. Aquí vemos una rayos X normal. Fíjense cómo se ve toda la articulación sin erosiones, sin esclerosis, donde se delimita bien lo que es el espacio interarticular. Y aquí vemos una sacroileitis bilateral grado 2 con irregularidades en la superficie reflejadas en las flechas negras, porque hay unas erosiones. Entonces vemos que hay una erosión, es decir, no hay como una continuidad en lo que es la línea articular, ¿no? Aquí vemos también otro ejemplo de una anquilosis, porque ya la articulación está fusionada. Y otra de las técnicas que podemos utilizar, las más sensibles, que es mucho más sensible y que nos podría dar un diagnóstico mucho más temprano de la enfermedad, es la resonancia magnética con protocolo para espondiloartritis, ¿no? La ventaja de la resonancia con respecto a los rayos X es que la resonancia nos presenta alteraciones en los tejidos blandos, y esto nos da la propiedad o la ventaja de ver cuando hay inflamación. Entonces, realmente la inflamación de los tejidos blandos lo vamos a ver reflejado en una resonancia por edema óseo, y las lesiones inflamatorias
pues van a empezar, bueno, en la resonancia pues se van a ver por cambios a nivel, digamos, de lo que son, cómo se presenta en las distintas, en las distintas, en las distintas resonancias, pues digamos, por ejemplo, para contextualizar o para ubicarnos aquí, cómo podemos leer una resonancia, vemos que en T1, esto para tomarlo en cuenta, ¿no? A la hora de leer la resonancia, en T1 la grasa se va a ver hiperintensa, es decir, se va a ver brillante, pero en la ventana T1, el líquido o el edema, que es lo que nos da el diagnóstico como tal, se va a ver hipointenso, es decir, oscuro. Si en T1 vemos un edema oscuro, mejor dicho, si vemos grasa, pero no vemos el edema, no podemos tener la certeza de que haya una sacroileitis, porque para que haya una sacroileitis tiene que haber edema óseo. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para ubicarnos, ¿no? Y en STIR, que es otro de los cortes que vemos en las resonancias, la grasa se va a ver hipointensa, pero el edema se va a ver brillante, se va a ver hiperintenso. Entonces, la actividad inflamatoria, una actividad, digamos, inflamatoria activa, un paciente que realmente tenga una sacroileitis, tiene que tener un edema óseo reflejado en STIR. Eso va a ser de manera reflejada en la resonancia como una zona hiperintensa, brillante, y en contraste con T1, que en esa misma zona va a ser oscura. Y eso lo que va a reflejar es la cantidad de líquido libre, como lo vemos allí reflejado. Entonces, según cómo se sistematiza esto, ¿no? En una resonancia, para decir que es positiva, que el paciente tiene una sacroileitis, tiene que tener la lesión, por lo menos 2 lesiones de edema en una sola ventana, o por lo menos en 2 ventanas continuas. Recordemos, como le dije anteriormente, en la secuencia STIR, la señal va a ser hiperintensa y en la señal T1, ese edema se va a ver reflejado como hipointenso, es decir, va a ser oscuro. El edema medular es altamente sugestivo de espondilitis anquilosante y la lesión debe ser claramente presente en espacios bien determinados, como sería la región subcondral o periarticular. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. Aquí lo que podemos esto es en cuanto a lesiones estructurales, porque en la anterior era en cuanto a lesiones inflamatorias, pero ya el cambio estructural de como tal, según estos criterios, cuando ya hay cambio de estructura, no necesariamente activa, ¿no? Sino cambio ya que el paciente tenga digamos, la enfermedad tiempo con la enfermedad, vamos a observar depósitos de grasa, que lo vamos a ver brillante en T1, vamos a ver las erosiones, las esclerosis y finalmente las anquilosis con formación de nuevo hueso a todo lo largo de la articulación. Entonces, la presencia de lesiones estructurales, pero sin edema, no es suficiente para hacer el diagnóstico de sacroileitis, por lo menos activa. Ok, y para la resonancia, lo que nos vamos a ubicar en la secuencia STIR, vamos a ubicar el edema óseo, puesto que aquí es más evidente porque el edema aquí se va a ver hiperintenso. Y cuando hablamos de daño estructural observados en resonancia magnética, lo que vamos a observar son erosiones y anquilosis, es decir, puentes óseos. Aquí vemos unos ejemplos. Aquí en la secuencia STIR se ve brillante, es el edema, por lo cual la flecha blanca en su lado izquierdo puede observar como hay puntos blancos, eso refiere que el paciente tiene una actividad de la lesión. Y en este mismo paciente, en T1, esas lesiones se va a ver oscuras. Es decir, este paciente tiene una sacroileitis activa. Aquí vemos otro ejemplo de una lesión inflamatoria, donde vemos que en T1 lo que observamos es un hueso ilíaco con una señal hipointensa. Cuando hablamos de hipointenso es porque hay edema en T1. Y en STIR lo que observamos es una señal hiperintensa donde aparece el edema reflejado en el lado derecho con las flechas negras. Aquí vemos otro ejemplo, en la secuencia T1, hiperintenso, que
podemos observar depósitos de grasa. Este es ya un paciente que tiene ya tiempo con la enfermedad. Y podemos observar también algo muy interesante aquí, que es el daño estructural. En el lado derecho de su pantalla pueden observar la secuencia T1. No solamente vemos el depósito señalado con las flechas blancas, el depósito de grasa, sino también vemos la formación de nuevo hueso. Fíjense cómo hay en el lado derecho puentes óseos seguidos por partes o espacio articular que todavía no está fusionado. Ese es un paciente que ahorita está en anquilosis, está vía en franca anquilosis de toda la articulación. Aquí podemos observar también un daño estructural con depósitos de grasa en el lado izquierdo, reflejado con las flechas blancas, porque se ve no solamente que hay grasa, ¿no? Depósitos de grasa que se ve hiperintenso, sino que también se observan las erosiones. Fíjense cómo no hay una línea de continuidad, ¿no? Sino que el hueso se va como erosionando y luego en estas erosiones van a ser cubiertas por lo que llaman tejido de relleno, que es una gran cantidad de ácidos grasos, lo que llaman metaplasia grasa, y posteriormente es cuando se va a formar el hueso en sí. Las lesiones inflamatorias activas en el lado derecho de la pantalla se ve en la secuencia STIR y obviamente la vamos a ver con una señal hiperintensa reflejada con la flecha verde, pero acompañada también de erosión y también de depósitos de grasa. Otro ejemplo que vemos aquí en la resonancia magnética es cómo hay un edema óseo en el lado izquierdo, reflejado con las flechas blancas, y alrededor hay una esclerosis que también está reflejada como hay una lesión pues, en lo que es en la unión del espacio articular. Como le dije anteriormente, estos edemas posteriormente se van a presentar tejidos de relleno que son ricos en ácidos grasos, y posterior a eso viene la esclerosis y luego la anquilosis total de la articulación. Otro ejemplo para que nos quede ya en la memoria cómo que vamos a identificar lo que es la presentación grasa o el edema. Fíjense en el lado izquierdo del T1 vemos hiperintenso, es decir, hay grasa, es decir, un paciente que ya lleva la enfermedad hace tiempo. Y no solamente eso, sino que en T1 vemos con las flechas negras, vemos la erosión, hay una alteración de la continuidad de la articulación. Y en el lado derecho, en STIR, vemos una lesión inflamatoria activa con pequeños focos de edema, porque el edema siempre se va de blanco, y en la flecha blanca se refleja cómo está acumulado la cantidad de líquido allí presente, ¿no? Vemos también, para que nos quede claro, cómo en una secuencia T1, ya cuando hablamos de daño estructural, podemos observar la anquilosis con formación de nuevo hueso, un pequeño seguido de espacio articular normal, o digamos dentro de límites normales. Sin embargo, ya hay un hueso que se está formando y hay un hueso que está cubriendo, ¿no? Todo un puente óseo que va a fusionar toda esa articulación. Y en el lado derecho también vemos depósitos de grasa que se refleja en T1 como una zona blanca o hiperintensa. Ese es con respecto a la articulación sacroiliaca, pero no solamente eso, sino que también estas mismas características van a presentarse en la columna como tal, ¿no? La presentación de la espondiloartritis en columna puede ser a cualquier nivel, pero por lo general empieza en la columna lumbar. Sin embargo, puede extenderse en todo lo que es la columna dorsal y cervical. Los criterios de clasificación o de medición de las lesiones a nivel de columna son exactamente igual que en la articulación sacroiliaca, por lo cual vamos a buscar las mismas características. En los cambios en columna vamos a ver unos cambios osteodestructivos dados por erosiones, o cambios hiperproliferativos dados por la formación de nuevo hueso, que son los sindesmofitos, la formación de puentes óseos, calcificaciones discales, anquilosis vertebral, esclerosis ósea
y cuadratura de la vértebra. ¿Por qué sucede esto de la cuadratura de la vértebra? Bueno, que es una de las características bastante común en las pacientes que presentan espondilitis anquilosante. Bueno, porque la vértebra, como ustedes recuerdan, está formada por la vértebra y el disco, y ese disco lo que tiene es un anillo fibroso. Ese anillo fibroso va a sufrir una entesitis, es decir, un proceso inflamatorio, después va a sufrir infiltraciones de fibroblastos, y esa va a ser una esclerosis reactiva. Posteriormente va a haber una erosión. Esto va a hacer que la estructura como tal o la forma de la vértebra se vea alterada, a perder la concavidad en sí, y la vértebra se va a poner o se va a ver en las rayos X que es cuadrada, ¿no? Por eso se llama cuadratura vertebral, porque esa forma cóncava va a ir perdiendo poco a poco, ¿no? Por este mismo proceso de erosiones que sufre la vértebra. Posteriormente, las capas más externas del anillo fibroso van a sufrir osificaciones y se va a formar los sindesmofitos. Ahí vemos los sindesmofitos señalados con la punta de las flechas negras en el E3 y el E4. Esto va a hacer que los sindesmofitos, va a hacer que lo que dijimos al principio de la charla, que la curvatura normal que tiene, o las curvaturas fisiológicas que tiene la columna, se vayan perdiendo. Si esto se deja evolucionar en el tiempo, bueno, el paciente puede llegar a la famosa columna de bambú, porque todo hay una fusión de toda la columna, desde la cervical hasta la lumbar. Aquí vemos unos ejemplos de lo que vamos a observar en rayos X. Aquí vemos un paciente masculino de 53 años con un diagnóstico de espondiloartritis axial. Y vemos múltiples puentes óseos, lo que llaman sindesmofitos, ¿no? O signos de Romanov, es decir, inflamación en las esquinas brillantes, esquinas como en triángulo, de vértebras subsiguientes. Es de destacar en este momento que también hay una entidad que también forma nuevo hueso, pero a diferencia de los sindesmofitos, esta entidad es osteofito. Esto se refiere a los cambios proliferativos o degenerativos que presentan las personas ya de cierta edad. Es muy interesante ver la diferencia en sí de la estructura del hueso. Si estamos hablando de sindesmofito, es decir, de los pacientes que tienen espondilitis seronegativa o espondilitis anquilosante, el sindesmofito se va a presentar fino. Es un sindesmofito que va a seguir hacia arriba, hacia la línea va a seguir como el trayecto del ligamento anterior de la columna, ¿verdad? Y va a presentarse vertical. En cambio, el osteofito, que se presenta en los pacientes ya mayores, el sindesmofito o la formación de nuevo hueso, que es el osteofito, este osteofito va a hacer una trayectoria primero horizontal y después vertical. Y aparte de eso, que la trayectoria del osteofito es mucho más gruesa, digamos, más burda, ¿no? No tan fina como el sindesmofito, y por supuesto no sigue la línea de ligamento anterior, ¿no? Entonces, esta es una de las diferencias, porque la formación de nuevo hueso siempre va a haber. En cualquier radiografía que uno vea de cualquier paciente que tenga más de 40 años, va a haber formación de nuevo hueso. Pero lo que hay que estar pendiente, cómo es la característica de esa esquina, de ese hueso que se está formando. Si es un hueso que va hacia arriba verticalmente, es un sindesmofito. Pero si es una formación que es gruesa, que va primero vertical, primero horizontal, que digo, ese paciente lo que está formando es un osteofito. También podemos observar que la formación de nuevo hueso puede ser tanto de la parte anterior como posterior de la columna, ¿verdad? Y lo vemos en esta diapositiva, donde vemos una anquilosis en las articulaciones facetarias. Fíjense allí, las articulaciones facetarias es en la parte posterior, ¿verdad?, del disco, y allí también hay fusión, y está representado con las dos flechas blancas que ustedes observan allí. Bueno, otra presentación de sindesmofito o signo de Romanov, que fíjense cómo es en las esquinas, se ve blanco, ese es señal de que hay una inflamación, una actividad de la enfermedad,
y el hueso se van uniendo uno con otro, o sea, una vértebra se va uniendo con otra a partir del sindesmofito que se van formando siguiendo el ligamento anterior. Aquí vemos también un paciente de 47 años masculino con múltiples signos de Romanov. Y en cuanto a la resonancia, también vamos a observar lo mismo. Se ve exactamente igual que en la articulación sacroiliaca y con las mismas consideraciones, que en T1 la grasa se ve hiperintenso, se ve blanco, y en STIR el edema se ve hiperintenso. Tomando en consideración esto, fíjense como el signo de Romanov se ve un edema en la secuencia STIR, ¿verdad? Y esto nos habla de una inflamación activa, ¿ok? El paciente está en actividad. Lesiones activas posteriores pueden ser tanto en la parte anterior de la columna como en la parte posterior, y fíjense cómo hay todas señaladas por la flecha blanca en la secuencia STIR, las señales blancas hiperintensa, ¿no? Que nos hablan de edema óseo a lo largo de toda la columna. Y bueno, por aquí estamos ya finalizando con esta presentación. Muchas gracias por su atención y ha sido un placer con ustedes participar en este webinar, y espero que hayan disfrutado de la presentación. Muchas gracias.